nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, gran obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos, tu gran poder todo lo sostiene. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tu gran poder reflejado en ellas. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Oh Señor soberano nuestro, cuán grandes son tus obras. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega del mensaje de la palabra del Señor. Estamos en una serie sobre las escrituras bíblicas. Hoy tendremos nuestra parte 2. La palabra de Dios es viva y eficaz. Leamos la parte pertinente de las escrituras y luego oremos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Ahora oremos. Dios, permítanos en este momento encontrar en su palabra esa sabiduría y poder suyo para la dirección de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia, y a través de ellos en la sociedad entera.
Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mensaje anterior vimos por qué debemos creer en la Biblia y su mensaje. Encontramos que a pesar de que existen otros textos sagrados de algunos grupos religiosos reconocidos en el mundo, ellos muestran que son dictados de ángeles o experiencias místicas. Sin embargo, la Biblia asegura internamente en sus páginas, con testimonio de sus escritores y de los que la anunciaban, que es la palabra de Dios. Jesucristo mismo la avaló como la palabra de Dios, citándola en todo momento y usándola inclusive contra Satanás, quien al oírla la respetó como tal. Inclusive quiso usarla de manera fraudulenta para que Jesús la desobedeciera. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, el verso 39 en su primera parte, y la primera parte del verso 40. En el desierto, al ser tentado, Jesús citó las Escrituras como la palabra de Dios para refutar a Satanás. Y le dijo: Satanás, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y citó las Escrituras: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Aquí cambia algunas partes. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, los versos del 6 al 7. Se da cuenta que Jesús citó las Escrituras, Satanás también las citó, pero de una manera engañosa y fraudulenta. También se presentó pruebas internas y externas de la veracidad, fidelidad e inerrancia de la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia ha mostrado tanto en la historia, en el cumplimiento de la profecía, como en su poder transformador de vidas, que tiene realmente vida, porque es palabra de Dios. Por eso a través de los tiempos sigue vigente y es una brújula a la humanidad. Finalmente, nos dimos cuenta que no existe un libro serio escrito en contra de la Biblia, aunque siempre está en la polémica y la silla de los acusados. Hoy veremos que ella es viva y eficaz, de tal manera que hace que el ser humano encuentre en ella lo que necesita para su existencia. El sistema ha tratado por siglos de vendernos que creer en Dios, y sobre todo en Jesucristo y la Biblia, es para indoctos, puritanos y fundamentalistas sin causa. Sin embargo, las Escrituras bíblicas, como la palabra de Dios, ha mostrado a través de la historia su poder para transformar vidas y milagros para salvación de almas. Permítame empezar con una historia. Este hecho ocurrió en 1892. Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y, sin mucha ceremonia, le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia e historia universal, replicó el joven. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas
Todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, replicó el anciano, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, dice el joven, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una amiba. La tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. ¿Sabía usted que hombres y mujeres de las más variadas castas sociales, científicas, gubernamentales y étnicas eran creyentes en el Dios de la Biblia y por tanto creían que era la palabra de Dios y la estudiaban para ser mejores en sus propias vidas? Permítanme leerle algunas frases de personajes célebres, cómo se expresaron y se manifestaron acerca de la Biblia. Así es que algunas frases de hombres y mujeres en la historia que se expresaron sobre la Biblia como la palabra de Dios. El que acabamos de contar la historia, Louis Pasteur, dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. San Agustín: son cartas de Dios a los hombres transmitidas por los hagiógrafos. San Crisóstomo: el Señor en persona habla por Isaías, por Elías y por boca de los profetas. Napoleón Bonaparte: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista todo el que se opone. Isaac Newton: la Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. George Washington: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. Martín Lutero: debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas. Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Gabriela Mistral: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Benjamin Franklin: la Biblia es nuestra única certidumbre para esta vida. Thomas Jefferson: la Biblia hace a la mejor gente del mundo. La reina Victoria: este libro es el secreto de la supremacía inglesa. George Muller: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Pero estos son unos pocos ejemplos. Usted puede investigar y darse cuenta que no es como nos quieren convencer. La Biblia ha mostrado ser verdad en todos los campos del vivir y descubrimiento humano. Cada una de estas célebres personalidades encontraron en las escrituras bíblicas la motivación para seguir adelante en la vida y en el campo de su labor, sea científica, política, enseñanza, etc. ¿Por qué? Como dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así es que, antes de exponer este pasaje y el poder de la palabra de Dios, debo indicar que el autor de Hebreos está exponiendo e instando a los cristianos hebreos a que actuaran en armonía con la palabra de Dios en su propósito eterno. Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y llevados a la tierra prometida, donde vivirían bien y reposadamente obedeciendo a su Creador y sustentador. Pero ellos no pudieron entrar a disfrutar de una manera real al reposo, descanso prometido, aun cuando llegaron a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no supieron encontrar en la palabra de Dios el propósito eterno. Y ahora, el autor de Hebreos les está comunicando que deben permitir que la palabra escrita de Dios los guíe y sean obedientes a ella en un sentido real. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de descubrir hasta lo más íntimo del ser humano. Si permitían que ella hable como la palabra de Dios, les mostraría a los hebreos el verdadero descanso al encontrar en sus páginas el camino de la salvación eterna, que era el propósito final de Dios y que no lo habían logrado ver. Pero ahora, tanto ellos como nosotros debemos ver nuestro verdadero problema a través de sus páginas, de tal manera que todos seamos guiados a encontrar a Dios a través de Jesucristo, pues es Él el camino que Dios ha provisto para llevarnos al verdadero descanso y libertad que requiere nuestra alma, pues este es el descanso que Dios anhela darnos, porque no es el temporal en esta tierra, sino el eterno con Él. Por eso, al igual que ellos, usted y yo requerimos encontrarnos con el poder de la palabra de Dios para que nos alcance su gracia y salvación. Entonces, hoy veremos que la palabra de Dios descubre nuestra vida de tal manera que ante su palabra no podemos ni escondernos, ni fingir una vida supuestamente de fe, de buenas obras para alcanzar nuestra salvación. Por ello, hoy analizaremos lo que dice el autor de Hebreos respecto a lo que es y hace la palabra de Dios en nuestra vida, cuando le permitimos que llegue a nosotros. Él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que vamos la primera parte. La palabra de Dios es viva y eficaz. El autor de Hebreos afirma categóricamente que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe por qué? Porque quien se acerca a ella y la medita, encontrará que Dios mismo empieza a tocar lo más íntimo de su vida. El apóstol Pedro, en su primer discurso después del día de Pentecostés, les hace un recuento de las Escrituras al pueblo judío y les muestra que Jesucristo es quien vino a salvarnos y que ellos lo mataron en una muerte de cruz. El pueblo oye y la palabra de Dios toca lo más íntimo de sus vidas, a tal punto que al término de la exposición de Pedro exclamaron: «Hermanos, ¿qué haremos?». Y Pedro les dijo: «Arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos capítulo 2, los versos 37 y 38. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que en este caso es el Logos, pues Pedro usó las escrituras bíblicas, sacando de ellas los remas, los dichos históricos, y la palabra actuó con poder, eficacia, y tuvo la energía
de desnudar a los seres humanos que se encontraban escuchando y que eran de todas partes, hasta que se acercaron al Dios de la salvación eterna. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque penetra en toda nuestra vida, en sus partes esenciales, cuerpo, alma y espíritu, de tal manera que nuestra vida, intenciones y conceptos quedan descubiertos. Por eso el salmista dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. Salmo 119, el verso 130. Cuando usted y yo nos acercamos a ella con fe y creyendo, encontraremos que ella cobra vida y entra en nuestra mente y corazón para redarguirnos y hacernos ver la necesidad de tener a Dios en nuestra existencia. A los que no creen, les toca esas partes íntimas que le hacen ver quién es en verdad ante los ojos de Dios y la necesidad de convertirse. Y a los creyentes, darles seguridad en Cristo, completando su gozo a través del Espíritu Santo. El salmista expresa así esta verdad: en Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer ningún mortal. Salmo 56, 4. ¿Se dio cuenta? Es viva y eficaz. Vamos a la segunda parte. La palabra de Dios es penetrante como espada de dos filos. Así dice Hebreos, y más penetrante que toda espada de dos filos. Hebreo 4:2 en su segunda parte. El autor nos señala que la palabra de Dios, cuando es oída, predicada, leída, meditada, etc., entra en nuestro interior de tal manera que será como una espada de dos filos. Llegará hasta lo más hondo de nuestro interior, haciéndonos reflexionar. Lo hace de una manera tan sutil como penetraba una espada de dos filos. Los que la tenían no se daban cuenta que habían sido heridos hasta que era extraída de su cuerpo. Así cuentan los heridos de este tipo de espada de dos filos. Manifestaban que prácticamente no sintieron dolor, sino hasta cuando la espada fue extraída de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Así también, la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, entra suavemente y profundo hasta lo más íntimo de nuestro ser. Analicemos lo que va logrando cuando penetra en la vida del ser humano por medio de su poder. Dice que como espada de dos filos, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nuestra alma es la parte psíquica mental del ser humano, mientras nuestro espíritu es la parte motora de vida donde se encuentra nuestro aliento vital. Por tanto, la palabra de Dios, cuando la leímos, meditamos y la hacemos nuestra, logra llegar a dividir nuestra parte psíquica de nuestra parte espiritual. Nos hace conocer lo que proviene de nuestra alma, deseos, sentimientos, emociones, etc., y nos señala la necesidad de unir nuestro espíritu al Señor. Por eso el proverbista manifiesta en palabra de Dios: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Proverbios capítulo 17, el verso 10 de la Nueva Versión Internacional. Llega también a nuestra parte espiritual, que es la que requiere unirse a Dios. En este caso se hace mención al espíritu humano que nos dio Dios y por ello llegamos a ser seres vivientes. Dice en Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Por eso, su palabra, cuando llega a nuestro espíritu, logra que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad espiritual de vida con Él. Pablo, referente a esto, dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Segunda de Corintios 2:11 en su primera parte. Y la otra parte,
la palabra de Dios separa nuestras partes íntimas. Dice que separa las coyunturas y los tuétanos. Cuando el sacerdote judío ofrecía el sacrificio sustitutorio de un animalito por la vida del pecador, el sacrificio, luego de derramar su sangre por la vida del penitente, era despedazado, es decir, dividido en sus partes para ser quemado en holocausto. En este caso, la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, llega a separar, dividir nuestra vida en esas áreas que requieren ser tratadas, que son débiles y usadas al mal. Entonces la palabra de Dios desnuda nuestras partes internas para que nos demos cuenta dónde está nuestra debilidad y fracaso. Reflexionemos y busquemos su presencia para corregir y sean puestas a su servicio, como diría en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, el verso 1. Finalmente, dice que cuando entra como espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El discernimiento es la agudeza de llegar a obtener un juicio claro y comprensivo. Ofrece un enfoque claro para distinguir lo que puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Es decir, la palabra de Dios es capaz de sacar a luz los propósitos e ideas que llevamos en lo más profundo de nuestro ser, hasta en nuestro subconsciente. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, este discernimiento se hace no solo sabiamente humano, sino espiritualmente verdadero. Por ello Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 5. Cuando la palabra de Dios penetra hasta esta parte íntima del ser humano, Dios a través de su palabra viva y eficaz alumbra nuestra vida interior de tal manera que nos hace ver lo recóndito de nuestro ser. El proverbista lo dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. Proverbios capítulo 20, el verso 27. Concluyamos. La palabra de Dios, la Biblia, cuando nos allegamos a ella con fe, habla a nuestros corazones, cobra vida y poder para penetrar hasta lo más recóndito de la mente, el corazón, el espíritu humano, para revelar los pensamientos y motivos más ocultos de nuestro ser. Revela lo que somos y lo que no somos, en la médula de nuestra moral y vida espiritual. Por tanto, no solamente debemos oírla, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Por medio de la palabra, los no creyentes se dan cuenta de la necesidad imperiosa de pertenecer a Cristo y poseer su Espíritu Santo. Como dice Pablo, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios la levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, los versos 8 y 9. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19. Por medio de la palabra, los creyentes aprendemos a discernir entre lo carnal y lo espiritual. Por eso dirá la palabra: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda,
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago capítulo 1, verso 21 de la Nueva Versión Internacional. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted permite que llegue a su vida, le tocará y moverá a ser más sabio, sabia, a llevar adelante su vida y hogar con sabiduría, y el poder de Dios se hará manifiesto. ¿Está pasando por tiempos difíciles con sus hijos, sus hijas? Tal vez con su cónyuge, trabajadores, con su jefe, no sé, etc. Permita que la palabra de Dios inicie esa labor interna en su vida y familia. Léala en voz alta para que sea escuchada, porque ella produce fe y toca las partes más íntimas del ser humano cuando es escuchada. Aún queda en el subconsciente e inconsciente. Por eso la Escritura dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hágala oír, no volverá vacía. Eso es lo que dijo Jesús. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y Jesús había tomado de Isaías 55 el verso 11. Así es que léala, medítela y obedézcala. Entonces no solo verá cambios en su vida y los suyos, sino que también verá prosperidad en todas las áreas de su vida. Dios le dijo a Josué cuando tomaba el liderazgo de toda una nación, la nación judía, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, los versos 8 y 9. ¿Qué espera? Usted y yo necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Hogar, familia, sociedad, gobierno, ministerio educativo, etcétera, etcétera. Qué diferente sería nuestro sistema si Dios con su palabra estuviera dirigiendo nuestras vidas. Pero no es tarde. Empecemos usted y yo desde ahora. Oremos. Padre, en realidad somos culpables de que el mundo con su sistema esté en estas circunstancias. Y claro, el enemigo quiere que pensemos que la culpa es del otro y el otro cree que la culpa es la mía, y nos echemos la culpa mutuamente y no obedezcamos a su palabra. Ojalá lleguemos a matarnos como está pasando en el mundo. Pero Dios, usted sabe que si su palabra empieza a calar en nuestra vida, la cosa sería diferente. Así es que oro para que cada hijo o hija suya, cada amigo o amiga que está escuchando este mensaje, se acerque a su palabra con un corazón abierto y sin lugar a dudas encontrará en ella la satisfacción, la dirección, y sus problemas no es que se acabarán, pero serán manejados y serán victoriosos. Esperemos que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.